¿Tienen alguna duda hasta ahorita? ¿Algún comentario, alguna crítica, alguna idea? No, maestro. ¿No? Bueno. ¿Todo ha quedado claro? Sí, profe, todo muy Así bien. es. Sí, profe. Sí, profesor, gracias. Ok. Vamos a empezar. Como ya pasamos la parte teórica, vamos a ahora aplicar los conocimientos que hemos adquirido en la parte práctica, que de nada serviría que ustedes adquieran esos conocimientos si al final no saben aplicarlos, ¿no? Hago un recorrido rápido para no perdernos, saber dónde estamos. Empezamos con respondiendo diversas preguntas. ¿Qué debo hacer cuando me llegue un caso? Ya les hablé de la entrevista previa, de la auditoría legal, de la búsqueda de derechos, pruebas y normas aplicables, después de la confirmación de los hechos, de las pruebas y las normas aplicables, y de la entrevista posterior en donde ustedes hacen esa confirmación. Después, pues la elaboración de la demanda, la contestación, la integración y firma y sus anexos. En el segundo tema platicamos sobre las premisas normativas, la fáctica y la probatoria, y cómo se integra y cómo se crea cada una de ellas, cómo se descubre cada una de ellas y su relación en el proceso. Después hablamos en el tercer módulo sobre la estructura del proceso y les dije que la relación jurídica, sustancial y procesal se podía ver desde el punto de vista de las premisas, ¿no? Y la premisa fáctica tenía que ver con la litis, es decir, con los hechos, tenía que ver con los principios de congruencia y exhaustividad, y a lo largo de todo el proceso está relacionada esta premisa, ¿no? En la parte de los hechos, o la parte de la litis, la parte del considerando, que hay un considerando de hechos, y en los recursos hay un agravio, puede haber un agravio de hechos, y en los conceptos de violación, en la demanda de amparo, puede ser un concepto relacionado con los hechos. La premisa probatoria, ¿se acuerdan que les dije que tenían que tomar en cuenta la carga de la prueba y el ofrecimiento, admisión, preparación, desahogo y valoración? Cada uno tiene sus características especiales y les hablé de algunas pruebas, de algunos puntos de las pruebas específicas que adelante vamos a aplicar. Y también dentro de los sistemas de valoración, pues del libre, del tasado y del mixto, ¿no? Después, en la premisa normativa, pues esta premisa se desdobla en los alegatos, en un considerando específico en la sentencia, y de ahí puede haber un agravio de la premisa normativa y forma parte de los conceptos de violación en amparo, ¿no? Entonces, todo está relacionado. Después hablamos en el cuarto módulo, de cuáles son las piezas del juego. Hablamos de los sujetos, del objeto y de la relación jurídica, y que era importante conocer los sujetos que van a intervenir, ¿no? Las partes, los terceros, los auxiliares, el objeto. Les había dicho que en materia civil, también en otras materias, hay algunas adecuaciones. Es que se constituya, que el juez constituya, que el juez declare o que el juez condene, un dar, hacer, no hacer o tolerar, ¿no? Y que era muy importante que ustedes determinan el objeto porque es la respuesta a la pregunta que les haya hecho su cliente, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el cliente? Que le den, que le hagan, que no le hagan o que se abstengan, ¿no? Y la relación jurídica, pues todas las relaciones, la sustancial y la procesal, hay un inicio, un desarrollo y una extinción, ¿no? Y les hablé de la importancia del inicio, desarrollo y extinción, tanto de la relación jurídica sustancial como de la procesal. En el quinto módulo hablamos de los principios generales del proceso y de los derechos implicados, ¿no? Algunos, hay más. Les hablé que uno de los principios más importantes del proceso es el de congruencia, que por eso era importante que ustedes fueran claros en sus peticiones, en sus hechos, porque a efecto de facilitarle al juez la resolución y el dictado de las resoluciones dentro de su asunto, y que en caso de que el juez le quitara o le aumentara de lo que ustedes pidieron,
podrían hacer valer un agravio de violación al principio de congruencia, ¿no? O que le quitara, no resolviera todo, le podrían hacer un agravio de exhaustividad, falta de exhaustividad. Y les hablé de la buena fe y del abuso procesal, y les decía que las normas se crean partiendo de la buena fe, pero que en la realidad en muchas ocasiones no actúan de buena fe. La gente no actúan de buena fe, que en muchos hay tantos litigios, ¿no? Entonces que ustedes deberían de partir de la premisa contraria, de que no hay buena fe y una forma diferente de interpretar y aplicar las normas desde el punto de vista de la mala fe, ¿no? También les hablé de la teoría de los actos propios, de la jurisprudencia, de la teoría o de la doctrina de los actos propios, es decir, que parte de la buena fe y del principio lógico de no contradicción, de que una cosa no puede ser y no ser a la vez, ¿no? Entonces, les hablé de la igualdad procesal, de la igualdad de armas, después el ejemplo de la ampliación de la demanda, en términos del 34 del Código de Procedimientos Civiles. Les hablé de la petición de parte, en donde era importante ver la personalidad y ver las firmas, porque en muchas ocasiones las firmas no son la de los clientes, lo de las partes, y puede, si ustedes ganan el incidente de falsedad de firma o de impugnación de falsedad, pueden sobreseer el juicio sin ni siquiera entrar al litigio, y eso era importante, por ejemplo, cuando está cerca la prescripción, ¿no? Si está la prescripción ya por actualizarse y ustedes demandan, presentan un incidente de falta de personalidad o de falsedad de firma y se sobresee el juicio, pues ahí se acabó el asunto, ¿no? Y también les hablé de la cosa juzgada fraudulenta, que hay algunas figuras afines como la nulidad de juicio concluido, y en algunas materias hay jurisprudencia que dice que no procede. Sin embargo, estas jurisprudencias son anteriores a la reforma de algunas, por ejemplo, la laboral es anterior a la reforma de 2011. Les comenté una jurisprudencia de la segunda sala, en donde dice que no procede la nulidad de juicio concluido en materia laboral. Sin embargo, me parece que hay que estudiar si esa jurisprudencia es contraria a, a las sentencias de la Corte Interamericana, en donde hablan de la cosa juzgada fraudulenta, es decir, cuando hay una violación al principio de imparcialidad o al debido proceso, ¿no? Entonces aquí les dije que era importante porque hay dos principios en juego: el de seguridad jurídica con la cosa juzgada y el de justicia con la cosa juzgada fraudulenta, ¿no? También dijimos que hoy íbamos a empezar con en nuestro punto 6, con la estrategia procesal ofensiva, y después íbamos a partir de la estrategia procesal defensiva, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Está claro todo? ¿Todos sabemos dónde estamos? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno. Sí, licenciado Leonardo, muchas gracias. Órale. Entonces, vamos a empezar vamos a poner nuestro caso y vamos a empezar de cero. ¿Qué es lo que tenemos o qué es lo que hacemos, no? Ya les dije que no es la verdad absoluta. Ustedes pueden ir adecuando sus métodos, ustedes pueden ir adecuándolos, mejorándolos. Es solo una forma de hacer las cosas. Hay muchas formas de hacer las cosas. No es la única, ¿no? A ver. Les voy a compartir pantalla y vamos a empezar. Les llega el caso. Les voy a poner un caso sencillo. A ver. Llega su cliente y les dice: oiga, abogado, quiero ver un asunto con usted. Ok. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer es la entrevista, la inicial. Entonces llega a su despacho y les dice: oiga, lo que pasa es que pues, tengo un asunto.
Entonces ustedes les van a decir, bueno, cuénteme de qué se trata el asunto. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere lograr? Ah, no, pues quiero que me regresen mi casa. Ok, a ver, cuénteme. Bueno, lo que pasa es que pues yo era el propietario de esta casa, de una casa, normalmente no la habitaba, la rentaba y después me la donó una persona que ya falleció, pero esa persona me dijo que le diera la mitad a otra persona, así, hablando como habla, ¿no? Que le diera la mitad, celebramos un convenio, le di la mitad, después nos peleamos, le quité la mitad, la mitad y después celebramos un convenio y quedamos en venderla. Y después de quedamos en venderla, pues estaba el comprador dentro de la casa y de un día a otro lo sacaron, ¿no? Lo sacaron, llegaron las patrullas, lo sacaron y dijeron pues, que él no era el propietario y lo sacaron. Ah, ok. ¿Y luego qué pasó? Bueno, después investigamos y aparece en el folio real, en el registro público de la propiedad, que el inmueble supuestamente ya no es mío. Supuestamente lo vendí en Hidalgo y después lo vendí y después esta persona que lo compró supuestamente lo, lo, este, lo vendió a otra persona y luego esa segunda persona lo vendió a una tercera persona. ¿Ok? Ok, bueno. ¿Y usted qué quiere? No, pues yo quiero regresar, recuperar mi casa, ¿no? Ok, ¿quién está adentro del lugar? Bueno, pues quién sabe. Se metieron y hay personas, ya remodelaron la casa y hay seguridad y no dejan. Ok. Entonces, ok. Y, y tiene usted las escrituras o cómo demuestra que usted era el propietario. No era. Soy. Ah, ok. Bueno, ¿cómo lo acredito? ¿Cómo lo pruebo? No, tengo unas escrituras y con eso, y hay, ah, ok, bueno. Entonces, ya le empiezan a preguntar sobre el inicio, el desarrollo y la extinción, ¿no? En el inicio le van a preguntar, bueno, ¿cómo usted adquirió ese inmueble? Ah, me lo donó una persona que era mi socio, me lo donó y aquí está, ¿tiene usted la escritura? Sí. A ver, enséñamela. Aquí está. Ok. Bueno, después de que se la donó, ¿qué ha pasado? ¿La transmitió? ¿La rentó? ¿Qué ha pasado durante el camino? Ah, no, bueno, pues la hemos rentado y pues como le dije, pues mi socio me dijo que le diera la mitad a, a una ex esposa de él y celebramos un convenio y se la donó. Ok, bueno, se la donó en el camino. Entonces hubo una modificación, ¿no? ¿Se acuerdan que dije? Inicio, desarrollo y extinción. ¿Se acuerdan que les dije el desarrollo puede ser mediante una cesión de derechos, de deudas, condiciones, plazos, ¿no? Modalidades. Sí, le doné la mitad. Ah, ok. Bueno, entonces usted inició como propietario y después se convirtió en copropietario, ¿no? Bueno, luego, ¿y qué más pasó? No, bueno, pues después le dije que nos peleamos y presentamos un juicio y le quité la donación. Ah, ok, revocó la donación, ¿no? Sí, sí, revoqué la donación. Bueno, entonces, después regresó a ser propietario. Primero era propietario, después copropietario y regresó a ser copropietario. Ok, está bien. ¿Y qué pasó después? Ah, no, bueno, pues después nos reconciliamos otra vez y pues para no
para respetar la voluntad de mi socio, pues celebramos un convenio y en ese convenio nos quedamos que el inmueble lo íbamos a vender y que una vez que lo vendiéramos se pagaran todo lo que se debe y todo lo que sobrara nos lo repartiéramos. ¿Ok? ¿Y luego qué pasó? Entonces, de ser propietario, celebró un convenio en relación con ese, ¿no? Sí. Bueno, después, pues la ex esposa me lo quiso comprar, dijo, pues yo lo agarro y me dio un cierto dinero. Ok. Bueno, y después de eso, pues después de eso lo hicimos un contrato privado, pero pues no lo pudimos escriturar porque no tenemos dinero para pagar los impuestos. Ok. Ok, entonces celebraron el convenio, el contrato de compra-venta, pero no lo escrituraron. Ok. Después, ¿qué pasó? Bueno, pues a partir de ahí, pues yo le entregué la posesión. Bueno, no dijo así, le entregué el inmueble y ahí estaba. Ok, bueno. Entonces, ok. ¿Y después qué pasó? Ah, no, pues llegaron un día unos policías y azotaron la puerta, tiraron la puerta y dijeron que esta persona, mostraron unas escrituras y le dijeron al comprador que mostrara sus escrituras y que si no, pues era un delito que estaba en flagrancia y que lo iban a detener y lo iban a poner a disposición del Ministerio Público. Entonces se asustó, lo detuvieron, como no tenía las escrituras, lo llevaron al Ministerio Público y lo sacaron y se metieron. Ok. ¿Y luego qué pasó? Pues de ahí ya no podemos entrar, ya no sabemos qué onda, ya no sabemos. Ok. Ahí. Bueno, entonces ya que hicieron su entrevista inicial, lo que sigue es hacer su auditoría jurídica, ¿no? En su auditoría jurídica, ustedes van a determinar, bueno, antes de eso, perdón, le van a preguntar al cliente qué quiere. Le van a preguntar nuevamente, ¿y usted qué quiere? No, bueno, pues quiero que me devuelvan mi casa. Ok. Bueno. Entonces, cuando hacen su auditoría jurídica, ustedes van a determinar primero la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es si su cliente tiene derecho a que le den, ¿no? Es decir, cuando el Código Civil establece que se entiende por dar, es la entrega de un bien, ¿no? A que le devuelvan, si tiene derecho a que le devuelvan su bien inmueble. Y esa es su pregunta. ¿Mi cliente tiene derecho a que le devuelvan su bien inmueble? Sí. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Entonces, después de ahí, empezamos a armar nuestra premisa normativa. Entonces, en nuestra premisa normativa, tenemos que buscar fuentes convencionales, fuentes constitucionales, fuentes legales generales, fuentes legales federales, legales locales, reglamentarias generales, reglamentarias federales, reglamentarias locales, administrativas generales, ¿no? Bueno, pues la propiedad está regulada en la Convención Americana de Derechos Humanos. La propiedad, el derecho de propiedad está regulado en la Constitución, en el artículo 27. Como es un tema civil, pues es un tema local, entonces no está regulado en la ley general, no está regulado en la ley federal, está regulado el Código Civil Federal, pero no aplica porque aquí es materia local. Y entonces buscamos en el Código Civil la propiedad. Entonces encontramos que en el Código Civil está regulada la propiedad. Hay un capítulo que es el título segundo del Código Civil de los bienes y ahí está regulada la propiedad, ¿no? Después, también buscamos el primer tema de la propiedad. Y después, pues tendremos que analizar lo relativo a la nulidad, ¿no? O a la inexistencia. Porque, pues bueno, sí, se protege la propiedad, pero pues al final esto ya fue transmitido, entonces tenemos que determinar la nulidad. ¿En qué casos procede la nulidad? ¿En qué casos procede la nulidad o la inexistencia?
Y empezamos a ver, buscar en las convenciones, no dice nada, en la premisa normativa convencional no dice nada, premisa normativa constitucional no dice nada, premisa normativa ley general no dice nada, premisa normativa ley federal no dice nada, premisa normativa ley local, código civil. Código civil establece y regula lo relativo a la inexistencia de la nulidad, ¿no? Y establece que existe inexistencia cuando falta de objeto o falta de consentimiento, ¿no? Y entonces, ustedes empiezan, caray. Bueno, usted me dice bueno, entonces ponen en su premisa normativa. Sí se protege la propiedad y existe nulidad o inexistencia. Son diferentes en los códigos, pero hay jurisprudencia que dicen que es una cuestión meramente teórica. Después les diré por qué no creo que es una cuestión meramente teórica y sí tiene muchos impactos en el proceso, por lo menos en las medidas cautelares. Bueno, nulidad procede o inexistencia cuando, nulidad absoluta o inexistencia, cuando no hay consentimiento y no hay objeto. Pues aquí sí hay objeto, ¿no? O sea, hay un inmueble. Pero el código señala objeto que pueda ser materia del contrato. Y ahorita vamos a los artículos. Y la falta de objeto. Oiga, entonces, pues a mí me dijo el cliente que él no había firmado, que él no había estado en Hidalgo. Entonces, pues no hay consentimiento, ¿no? No hay consentimiento. Entonces, pues, si nosotros logramos, la premisa normativa es si nos logramos demostrar que no hay consentimiento, pues la consecuencia es que se vuelvan las cosas al estado en que se encontraban, ¿no? Entonces, la pregunta, regresamos a la pregunta inicial del cliente es, ¿el cliente tiene derecho a que le devuelvan o que le restituyan la propiedad y la posesión de su inmueble? En principio sí. Sí, en caso de que se acredite la hipótesis de que no hubo consentimiento, ¿no? No hubo consentimiento. Bueno, pues él me dijo que no firmó y que no estuvo en el lugar y que él no es firme, que no le pagaron el precio. Bueno, ok. Después, sin embargo, pues hay 3 compraventas, ¿no? La primera compraventa, pues él no intervino. Perdón, él no intervino, pero es como simularon, ¿no? Que él haya firmado. Pero la segunda compraventa, él no intervino y la tercera compraventa tampoco intervino. Entonces, normalmente lo que hacen es una segunda y tercera compraventa para oponer a la excepción del tercero adquirente de buena fe. El Código Civil, ahorita lo vemos, establece la protección a los terceros adquirentes de buena fe, terceros adquirentes registrales de buena fe, que son aquellos que le compran al titular registral, ¿no? Entonces, pues el segundo y el tercero va a decir, pues yo le compré al titular registral, entonces con la pena, ¿no? Y el código señala que se deben de proteger a los terceros adquirentes de buena fe, ¿no? Bueno, entonces, aunque se anule el derecho, aunque se anule el derecho del cual les transmitieron, ¿no? Entonces, en principio, ustedes, la pregunta de la primera compraventa, se puede anular la compraventa o declarar inexistencia de la compraventa y restituir las cosas al estado en que se encontraran en primera sí. Pero cuando ustedes vean, el Código Civil establece que se pueden restituir siempre y cuando fuera posible. Entonces aquí, pues parece que no es posible por la segunda y la tercera compraventa, ¿no? Entonces, parece que no es posible. En principio la primera sí, la segunda veremos y la tercera veremos, porque pues, ustedes tienen que pensar, estos son los hechos constitutivos, pero les dije que también tienen que pensar en los hechos modificativos o extintivos, ¿no? Los modificativos, los extintivos es, pues me van a poner que ellos ya son propietarios, me van a poner que ellos
son los terceros adquirentes registrales de buena fe, ¿no? Y conforme al Código Civil van a decir que ellos tienen protección. Ok, bueno. Entonces, tenemos que desde ahorita valorar esa situación. Y en la premisa fáctica, inicio, desarrollo, extinción. Inicio, pues le donaron, después él donó el 50%, después revocó la donación, después celebró un convenio de venta y que se iban a repartir el precio, después le transmitió la posesión física a, bueno, más bien después le compró la esposa, le compró y le transmitió el uso, goce y disfrute libre de disposición, y después sacaron a esta persona por la fuerza del inmueble, y de ahí ya no supo nada, ¿no? Ok. Entonces, de ahí, pues, partiendo de ese inicio, de ese desarrollo y de esa extinción, pues lógico nos van a poner la excepción de que son terceros adquirentes de buena fe y nos van a poner la excepción de prescripción, ¿no? Que hay que preguntarle cuánto tiempo tienen poseyendo a estas personas, ¿no? Pues la lógica es, bueno, pues si yo soy tercero adquirente de buena fe y adquirí y me he ausentado en materia de manera pacífica, de manera continua, de manera ausentándome como propietario, pues aunque se anule la compra-venta, pues yo voy a poner la prescripción, ¿no? Ya tengo más de 5 años. Bueno, entonces, después de que hacen su premisa fáctica, determinan si son hechos propios, si son hechos de terceros. Bueno, el primer hecho, pues es un hecho propio. Me donó esta persona. 2, le doné, pero acuérdense que los hechos los tienen que imputar. Entonces, le doné, más bien, sí, le doné y esta persona adquirió por donación el inmueble, ¿no? Le adquirió por donación, le doné y adquirió por donación. O sea, el hecho mío y el hecho, impútenle los hechos a los contrarios o a las demás partes. Después, el juez revocó la donación. Sujeto, verbo. El juez revocó la donación. Después, esta persona celebró con el suscrito un contrato, un convenio judicial. No, yo celebré, no, impútenles a los demás. Esta persona celebró con el suscrito un convenio. Después, esta persona celebró con el suscrito un contrato de compraventa. Después, esta persona recibió del suscrito el uso, goce, disfrute y libre disposición del inmueble. No al revés. Yo le entregué, le transmití la posesión, el uso, goce, no. La persona recibió del suscrito. Después, la persona me informó que fue obligada a salir del inmueble por uso de la fuerza. Y le mostraron las escrituras. Y desde ahí, pues no sabemos qué, ¿no? Entonces, hechos propios, hechos de tercero, impútenselos a las demás personas. Después de ahí, vamos a ver qué pruebas tienen a su disposición y qué pruebas no. Pues las pruebas que tienen a su disposición pues son la escritura de donación, las copias certificadas del juicio, la escritura de donación, la primera donación, la escritura de la segunda donación, en donde le cede el 50%, la tercera, las copias certificadas del juicio de revocación de donación, después las copias certificadas del convenio judicial, después las copias certificadas, bueno, el contrato privado de compra-venta, y después es lo que tienen, ¿no? Y tienen, bueno, pues algunas fotografías, videos, correos electrónicos, etc. Ok. Pero también tenemos pruebas que no tenemos a nuestra disposición, que son las escrituras. La primera, la escritura de Hidalgo, que pues yo no sabía, no la tengo a disposición,
la segunda y la tercera escritura no soy parte y no la tengo a mi disposición, ¿no? La ley de notariado de la Ciudad de México señala que si no eres parte, pues no te lo van a entregar, ¿no? No te lo van a entregar. Entonces, tengo algunas a disposición, otras a no disposición. Tengo testimoniales, la testimonial de la persona que la sacaron, y hay testimoniales pues, de los policías que intervinieron, pero son testigos hostiles, porque pues ellos no van a declarar que los sacaron con violencia, ¿no? Entonces, pues la descartamos. Entonces, después armamos nuestra premisa fáctica. Probatoria. Nuestra premisa probatoria, analizamos qué pruebas tengo, ¿no? Documentales públicas, documentales privadas, la documental de la donación, de las donaciones, las copias certificadas del juicio, el convenio judicial, la documental privada consistente en el contrato privado de compra-venta, ¿no? La testimonial. Pero acuérdense que les dije que en las premisas fáctica y probatoria, ustedes tenían que acreditar que no era cualquier hecho, sino tenía que ser un hecho que actualice la hipótesis normativa de su premisa normativa. ¿Cuál es la hipótesis normativa de su premisa normativa? Pues es el de la nulidad, ¿no? Primero es el de la propiedad y luego es el de la nulidad, ¿no? Entonces los hechos constitutivos son para acreditar la propiedad y después los hechos constitutivos son para acreditar la nulidad. ¿Y cuáles son los hechos constitutivos de la nulidad o inexistencia? El constitutivo es la inexistencia de la falta de consentimiento o de objeto que pueda ser materia del contrato. Entonces aquí ustedes tienen que ver en sus hechos pues, que no existe un consentimiento, ¿no? De parte de su cliente. Pero no solo eso es para la primera compraventa, pero ¿qué pasa respecto a la segunda y la tercera? Respecto a la segunda, si se acredita en cuanto a la primera que es nula o inexistente la primera compraventa, entonces el comprador de la primera compraventa no es propietario. Y entonces, la segunda compraventa, el comprador le vendió a un tercero no siendo propietario. A pesar de que haya consentimiento entre la segunda compraventa, no hay objeto que pueda ser materia del contrato porque no es propietario. Y si la segunda compraventa se anula o se declara inexistente, el comprador de la segunda tampoco es propietario y la tercera, aunque haya consentimiento entre los dos de la tercera, no hay objeto que pueda ser materia del contrato porque ya no era propietario, ¿no? Sin embargo, el Código Civil señala que aun cuando se anule el derecho del que transmite, se deben de respetar los derechos del tercero adquirente de buena fe. Es decir, aunque ya no sea propietario, él le compró al titular registral. ¿Mm? Ok. Y entonces, de ahí, ya que tenemos nuestra auditoría legal, decimos sí podemos anular la primera, sí podemos anular la segunda y la tercera, sin embargo, nos van a oponer la excepción de la existencia de un tercero adquirente de buena fe, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que les dije que tienen que ver el derecho muerto y el derecho vivo? El derecho vivo, pues, es la jurisprudencia. Y hay una jurisprudencia que señala que el tercero adquirente de buena fe no solo es aquel que le compra o que adquiere del titular registral, sino establece, entre otros requisitos, que exista una congruencia entre el valor comercial del inmueble que adquirió y el precio, ¿no? Esto parte de una presunción humana, ¿no? O sea, si tú vendes un inmueble que está en regla, pues lo vendes
lo lógico es que una persona trate de sacar el mayor provecho, ¿no? Al contrario, nadie en su sano juicio vende un inmueble que está bien en la mitad o menos de la mitad de su valor. Entonces, de aquí empezamos a ver que en la auditoría, les dije que empiecen a buscar también por otros lados, entonces hacemos una búsqueda en el registro público y en el registro público no vienen todos los datos, pero vienen algunos. Aparecen las compraventas y aparecen que se vendieron en 3 millones, la primera y la segunda en 3 millones, cuando es un inmueble que vale 20 millones, ¿no? Entonces dicen, ahí está el punto. Estos no son terceros adquirentes de buena fe, porque no existe congruencia entre el valor comercial y el valor del precio, ¿no? Entonces, empiezan a buscar, como va a ser muy difícil demostrar con pruebas directas la existencia de esta simulación, pues hay que buscar pruebas indirectas, ¿no? ¿Qué pruebas indirectas? Bueno, pues vamos a ver si pagaron los impuestos, vamos a ver si los avalúos, vamos a ver si tienen juicios, ¿no? Por ejemplo, se le encuentra un juicio al primer vendedor, al primer comprador, se localiza un juicio, se pide vía acceso a la información porque era un juicio concluido y se encuentra que en el supuesto momento en que se celebró la primera compraventa, él tenía un juicio y lo iban a ejecutar. Ya tenía sentencia en contra y esa sentencia en contra pues lo iban a embargar. Entonces, por una presunción humana, por lógica, de acuerdo a las reglas de la lógica, quien en su sano juicio, que trae una sentencia en contra que lo van a ejecutar, compra un inmueble y lo inscribe en el registro público, a sabiendas de que si se lo encuentra se lo van a embargar y lo va a perder. ¿Sí me entienden? Entonces empiezan así a armar su prueba circunstancial. La segunda, quien en su sano juicio, si un inmueble está bien, lo vende en 3 millones cuando vale 20. Y quien en su sano juicio vende un inmueble que vale 20 en 5, ¿no? También empezar a buscar, bueno, eso es vía juzgado, los estados de cuenta y el historial crediticio y bancario de las personas. Bancario. Vamos a suponer que esta persona pues no tiene un historial bancario de esas cantidades. Tiene 100,000, 50,000, 30,000. Pues entonces, ¿cómo consiguió 3 millones? Y su historial crediticio son de 100,000 pesos. ¿De dónde sacó los 3 millones? ¿No? Entonces, ya se iban armando una prueba circunstancial. Es decir, la existencia, destruir la buena fe, porque acuérdense que la buena fe es una presunción juris tanto, ¿no? Que admite prueba en contra. Entonces, así empiezan a armar y destruir la buena fe, la presunción de buena fe, ¿no? Bueno, entonces, ¿se acuerdan que les dije que en la auditoría legal tienen que dividir entre la relación jurídica sustancial y la relación jurídica procesal? Pues en la relación jurídica sustancial, pues ya lo vieron, ¿no? La premisa normativa, sí se puede lograr que le devuelvan mediante si se demuestra que no hay consentimiento y se demuestra que no son terceros adquirentes de buena fe y que al no ser terceros adquirentes, porque no hay una correlación entre el valor comercial y el valor de precio, pues no son adquirentes y se les son oponibles las nulidades consecutivas, ¿no? Y por lo tanto tienen que devolver. A pesar, muchos les dirán, pues es que, ¿cómo vas a probar un hecho negativo? Pero se acuerdan que les dije que en el Código de Procedimientos Civiles se señala que los hechos negativos no se prueban salvo que sean un elemento constitutivo de la acción, ¿no? Entonces no se vayan con esa idea de que los hechos negativos no se prueban, ¿no? ¿Cómo se puede probar la falta del consentimiento? Pues es un hecho negativo.
No, pues claro que se puede probar. Se hace una inspección en la escritura que está en el libro, que ya sea del notario, en la oficina del notario, en el archivo, y se ofrece una pericial en grafoscopía para demostrar que la firma no es del primer propietario. Se ofrecen testigos para demostrar que el primer propietario no estuvo en Hidalgo, sino estuvo en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, o sea, no se vayan con la idea de que los hechos negativos no se prueban. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Está claro? Sí, maestro. Sí, profesor. Gracias. Sí, maestro, sí. Bueno. Sí. Ok, entonces de ahí vamos a analizar nuestra premisa, perdón, nuestra relación jurídica procesal. Recuerdan que la relación jurídica procesal también tiene un inicio, un desarrollo y una extinción. El inicio, es decir, cómo voy a iniciar, qué tipo de juicio, quiénes son los sujetos, cuál es el objeto, ¿no? Bueno, en mi relación jurídica procesal, pues, primero lo que tengo que determinar qué tipo de juicio, qué vía es, ¿no? La vía es el caminito que vamos a seguir. ¿Qué vías existen? Pues existen dos nada más. Existe la vía ordinaria y las vías especiales. Eso lo vieron en tira general del proceso. La vía ordinaria y las vías especiales. Entonces tenemos que buscar si no hay un juicio especial en relación a esto, ¿no? O hay un juicio ordinario, ¿no? Si no están dentro de los especiales, buscamos, nos vamos al ordinario, ¿no? Y de ahí, nos vamos al ordinario y vemos que es una vía ordinaria, porque no hay juicio especial, ¿no? Normalmente algunos juicios son por cuantía especiales o algunos juicios son por materias específicas, pero aquí es un ordinario, ¿no? Luego vemos que es un ordinario. Luego, de ahí vemos el inicio, el desarrollo y la extinción. En el inicio, en el desarrollo, vemos las fases. ¿Qué fases vamos a utilizar? ¿Alguien tiene por ahí prendido su... A ver, por favor, para que... Bueno, entonces, de ahí tenemos que determinar el inicio, el desarrollo y la extinción. ¿Cómo se desarrolla? Pues en las fases tradicionales del derecho de audiencia o de las fórmulas esenciales del procedimiento, que es la litis, las pruebas, alegatos y la sentencia y la ejecución. Les dije que desde el principio tienen que pensar en la ejecución y en el amparo, ¿no? Entonces, tienen que pensar en la ejecución. La litis, sus hechos constitutivos, inicio, desarrollo, extinción, sus pruebas, cómo se ofrecen, cómo se admiten, cómo se preparan, cómo se desahogan y cómo se valoran. Pues de ahí tienen que pensar en la sentencia. Prestaciones con los resolutivos. ¿Qué prestaciones van a pedir? Ah, bueno, pues me acuerdo que me dijeron en mi clase que pues, era un dar, hacer, no hacer, tolerar, pero que eso es en la relación jurídica sustancial y en la procesal era una sentencia declarativa, una sentencia constitutiva o una sentencia de condena, ¿no? Entonces, aquí, pues vamos a pedir que declaren que soy el propietario, ¿no? El cliente. Que el juez declare que soy el propietario. Que el juez declare la nulidad o inexistencia del primer contrato de compraventa, que el juez declare la nulidad o inexistencia del segundo contrato de compraventa y que el juez declare la nulidad o inexistencia del tercer contrato de compraventa y que el juez condene a darme, es decir, a devolverme el inmueble con sus frutos y accesiones, ¿no? Y que el juez condene a pagar los gastos y costes, ¿no? O también que el juez los condene a pagar los daños y perjuicios que se han generado por impedir el uso de la cosa durante los años que han realizado, ¿no?
Los hechos constitutivos son los de la donación, la segunda donación, la revocación de donación, el convenio judicial, la compraventa privada, la posesión que ha tenido esta persona, y la existencia de las 3 compraventas, con lo que conozco. Acuérdense que nada más conozco la primera porque fui supuestamente parte, fui al archivo de notarías de Hidalgo y me entregaron una copia certificada. Y de la segunda y tercera compraventa no conozco nada más que lo que encontré en el registro público, es decir, quién es el notario, qué es fecha de escritura y quiénes son las partes. Es lo único que conozco. Acuérdense del 34, ¿no? Que admitida la demanda y formular la contestación no pueden alterarse o modificarse después salvo los casos expresamente señalados en la ley. Entonces, ese es un caso de esos, que no conozco y eso lo voy a conocer hasta que me contesten, ¿no? Hasta que me contesten la demanda, ¿no? Hasta eso voy a conocer los datos específicos de la segunda y tercera compraventa, ¿no? Entonces voy a tener que ampliar la demanda, a pesar de que no está expresamente señalada en el Código de Procedimientos Civiles, ¿no? En el 34 y en algunos otros. Entonces voy a tener que alegar lo que habíamos comentado sobre el principio de contradicción, igualdad procesal, igualdad de armas, ¿no? Y voy a solicitar la interpretación conforme. ¿Se acuerdan que les hablé de la interpretación conforme? La interpretación conforme a la Constitución, ¿no? Es decir, interpretar la norma secundaria acorde con los principios constitucionales, ¿no? Con las normas constitucionales. En este caso, con el derecho de acceso a la justicia completa. Si no me permiten ampliar mi demanda, no me van a administrar justicia completa, ¿no? Bueno, entonces, tienen que pensar en cómo ejecutar. Vamos a ver ahorita las reglas del Código de Procedimientos Civiles sobre la ejecución. Si no piensan en su demanda, sus prestaciones correlativas con la ejecución, pues van a tener problemas para ejecutar, ¿no? Después, tienen que pensar también en la relación jurídica procesal, tienen que pensar en 2 cosas: en los presupuestos procesales y en los elementos constitutivos de la acción. En los presupuestos procesales es la vía, la competencia, la personalidad, el litisconsorcio pasivo o activo necesario y la existencia de una demanda válida, ¿no? En relación con la personalidad, pues el código permite presentar la demanda por sí, por un representante, por un apoderado. Tengan cuidado con los poderes, si demandan con poder. Ya les dije que hay unos que tienen una vigencia, hay unos que no son tan amplios, etcétera. Entonces, tienen que determinar quién va a promover. Luego, la vía, ya les dije, son especiales o son ordinarios. En la competencia, pues tienen que determinar quién es el competente. Y ahí, en el Código de Procedimientos, en el 156, hay reglas específicas de competencia. ¿Quién es el competente? Pues el inmueble está en la Ciudad de México, el competente es un juez de la Ciudad de México, ¿no? Acuérdense que la competencia es por materia, por grado, por territorio, por cuantía, por turno y prevención, ¿no? Entonces, por territorio, pues están en la Ciudad de México, le corresponde al juez. Por materia, pues a un juez civil. Por cuantía, es a un juez de proceso escrito civil de la Ciudad de México, ¿no? Por turno y prevención, pues al que les toque. Después, ya que ven los presupuestos procesales, que se pueden hacer valer su inexistencia en cualquier momento, analizan los elementos constitutivos de la acción. Y los elementos constitutivos de la acción son aquellos elementos, hechos, que van a actualizar su hipótesis normativa. ¿Cuál es la hipótesis normativa que resolvió la pregunta del cliente? Nos regresamos. La pregunta del cliente es, la petición del cliente es, quiero que me regresen mi casa. Y la hipótesis normativa que encontramos es, se puede anular o declarar la inexistencia cuando no hay consentimiento. Entonces, sus hechos constitutivos van a tender a demostrar que eran propietarios y que después hubo una supuesta venta en donde no existió el consentimiento. Y después
Lo demás, la segunda hipótesis es que a pesar de que haya una transmisión a terceros adquirientes de buena fe, no se consideran terceros adquirientes de buena fe porque no hay proporción entre el valor comercial y el valor del precio. Entonces aquí no hay otro de los hechos constitutivos de esa acción, va a ser señalar que el valor del inmueble y el valor comercial del inmueble y el valor del precio, ¿no? Que no hay una correspondencia, y también demostrar, pues, destruir la buena fe, la presunción de buena fe, ¿no? No, el historial crediticio no lo permitía, pero eso no lo van a poder saber hasta que el juez haga las investigaciones y les auxilie. Entonces eso va a tener que ser materia de ampliación de la demanda, ¿no? Entonces, bueno, también tienen que pensar en los hechos, como piensan en los hechos constitutivos de acción, al mismo tiempo tienen que pensar en los hechos constitutivos de su excepción. Es decir, ¿qué me va a decir el contrario? La excepción natural va a ser la excepción de que ellos son propietarios. 1. 2. La excepción de que son terceros adquirentes de buena fe. 3. La excepción de prescripción adquisitiva. Está bien. Aunque anules mi compraventa, yo llevo más de 5 años, he poseído un concepto de propietario, público, pacífico, continuo, y por lo tanto, aunque anules mi compraventa, ya adquirí por prescripción, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ver los hechos modificativos y extintivos y desde antes ver cómo los van a atacar, ¿no? Entonces, en el caso defensa-ataque, defensa, hechos constitutivos, perdón, ataque, hechos constitutivos, defensa, hechos impeditivos o extintivos. Entonces, se voltea la tortilla. Cuando le oponen una excepción, el demandado ataca y ustedes defienden. Entonces, el demandado tiene sus hechos constitutivos de su excepción y entonces ustedes, al mismo tiempo, al defender, tienen que buscar hechos impeditivos o extintivos. Por ejemplo, ¿cuál sería el hecho impeditivo o extintivo del tercero adquirente de buena fe? Pues el hecho modificativo o extintivo es que no hay proporción entre el valor comercial del inmueble y el valor del precio fijado. ¿Cuál es el hecho impeditivo o extintivo de la prescripción adquisitiva? Que exista una causa de interrupción o una causa de suspensión. Permítame un segundo. Perdón. Entonces, en su estrategia ofensiva van a ser valer hechos constitutivos y en su estrategia defensiva van a ser hechos modificativos e impeditivos, ¿no? ¿Está claro hasta ahorita? Sí, profesor. Sí, muchas gracias. Ok, bueno, vamos a verlo en la práctica. Vamos a verlo cómo opera esto en la práctica. Y eso es en todas las materias, ¿eh? Le llaman de diferente manera, pero es lo mismo. Hechos constitutivos, hechos modificativos e impeditivos. A ver, vamos a empezar. ¿Cómo iniciaremos nuestra demanda? Con el actor.
Pérez. Perdón, Pérez. Solís. Juan, ¿no? En contra de, a ver, algo está pasando, en contra de el primer supuesto comprador, Emiliano Sánchez Villegas. Segundo comprador, Marta Galindo Velázquez. Y tercer comprador, José Luis Solís Vega. Y dirección del registro público, propiedad y del comercio. A ver. Algo está pasando aquí. ¿No? Entonces, ahí está. O lo pueden hacer, no sé, como el formato que ustedes quieran. ¿No? Yo le pongo negro a mi cliente porque así lo identifico. ¿Quién es el cliente? Luego, es un juicio ordinario civil. Escrito inicial de demanda. ¿No? ¿A quién se lo dirijo? En términos del 255, tengo que señalar del código 255 del Código de Procesos Civiles, tengo que señalar a quién se lo dirijo. Señor juez civil de proceso escrito de la Ciudad de México, que por turno corresponda, ¿no? Fíjense que aquí ya están aplicando la relación jurídica procesal. Están hablando de qué? De los presupuestos procesales, uno de los presupuestos procesales que es la competencia. Civil, materia, civil de proceso escrito, materia, Ciudad de México, territorio, turno o prevención, ¿no? Cuantía, proceso escrito, civil de proceso escrito, ¿no? Luego, ya que pusieron esto, ¿quién va a promover? Juan Pérez Solís. Puede promover por su propio derecho, por representante legal, o poder, ahorita vamos a ver los artículos. Ahorita quiero que vean esto. Juan Pérez Solís
por mi propio derecho, personalidad que le pido me reconozca dentro de este juicio ante usted, señor juez, expongo. Esperen un segundo. Ok. Entonces, después de ahí, tienen que señalar el domicilio. Señalo como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos. Algunos nada más le ponen notificaciones. El problema es que cuando ponen eso, después tienen que recoger un oficio, un documento, no se los quieren entregar. Recibir todo tipo de notificaciones y documentos, el ubicado en. Después, con fundamento en el artículo 112, párrafo cuarto, del Código de Procedimientos Civiles, autorizo al licenciado quien tiene cédula profesional expedida por la SEP y con registro de la primera secretaría, porque tienen que registrar su cédula en la primera secretaría del tribunal. Número tal. ¿No? Ahorita vemos los artículos. Luego, de ahí, pues, tienen que señalar sus prestaciones. Prestaciones. Sus prestaciones van a señalar a hechos constitutivos, prestaciones. Prestaciones, ¿qué es lo que quiere el cliente y qué es las prestaciones? Son la consecuencia jurídica de su hipótesis normativa que encontraron en la premisa normativa. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Que usted, o sea, su señoría, declare. Acuérdense que ahorita les vemos el artículo, que declare, constituya o condene. Que usted declare que soy propietario del inmueble ubicado en. Que usted declare la nulidad, inexistencia
del contrato de compra-venta del primer contrato de compra-venta de fecha por falta de consentimiento, ¿no? Luego, 3, que usted declare la nulidad e inexistencia del segundo contrato de compraventa por falta de objeto que pueda ser materia del contrato. Que usted declare la nulidad del tercer contrato de compraventa por falta de objeto que pueda ser materia del contrato. Que usted condene a los demandados a pagarme la cantidad que se actualice por concepto de daños y perjuicios que se hayan generado durante el tiempo que me han impedido el uso, goce, disfrute y libre disposición del inmueble ubicado que usted condene a los demandados a pagarme la cantidad que se actualice por concepto de gastos y costos, ¿no? Vean la estructura. Vean la estructura, cómo está ordenada. Prestaciones. Que usted declare que soy propietario. Que usted declare la nulidad de mi existencia. Que usted declare la nulidad de existencia y que usted me condene a qué. ¿Qué falta? Antes de aquí. Que usted condene a los demandados a ¿El pago? devolverme la posesión del inmueble. La nulidad implica que se vuelvan las cosas al estado en que se encontraban. Condena a los demás a devolverme la posesión del inmueble ubicado en, ¿no? Se declara nulidad y que se condena a devolver. Entonces ustedes tienen que pensar cómo van a ejecutar esto, ¿no? Entonces tenemos que ir a las reglas de la ejecución. Bueno, aquí ya estamos en las declaraciones. Vamos al código de procedimientos.
Vamos a el artículo. El artículo primero del Código de Procedimientos Civiles. Solo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él quien tenga interés en que la autoridad declare, constituya o condene. ¿Ya vieron? Ahí está. Entonces aquí está. Declare, 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 condene, condene y condene. Por favor, ¿puede repetir el código, el artículo? Artículo primero del Código de Gracias. Procedimientos Civiles. Solo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él quien tenga interés en que la autoridad judicial declare, constituya un derecho o imponga una condena. ¿Sí? Pueden promover los interesados por sí por sus representantes o por sus apoderados. Está interviniendo por sí. ¿No? Está interviniendo por sí. ¿Sí? Luego, el domicilio. (112) Todos los litigantes en el primer escrito o primera diligencia deberán designar la casa ubicada en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias. ¿No? Luego, cada litigante, las partes podrán autorizar para ir notificaciones a una o varias con personalidad legal, quienes estarán facultadas para intervenir, etcétera, etcétera. ¿No? Que son los autorizados, en el 102. Deberán encontrarse acreditar legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado, debiendo proporcionar los datos de su cédula profesional y exhibir su cédula profesional o carta de pasante, etcétera, etcétera. Y luego, el 255. Toda contienda principal o incidental principará por demanda en la cual se expresará el tribunal ante el que se promueve. Aquí está. ¿Sí? El nombre y apellidos del actor y el domicilio que señale para oír notificaciones. Nombre y domicilio y domicilio. Nombre y apellidos y domicilio. El nombre del demandado y su domicilio. Aquí vamos a poner demando de los señores Emiliano, el cumplimiento forzoso de las siguientes prestaciones. ¿No? Y los demandados pueden ser emplazados hasta donde es de mi conocimiento en los siguientes domicilios. Y ya ponen los domicilios. ¿No? Y luego,
el objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios. Es decir, las prestaciones, ¿no? El dar, hacer, no hacer o tolerar. Ahora, el dar, hacer, no hacer o tolerar pueden incluso poner una obligación de hacer. Que usted condene a los demandados que se abstengan de obstruirme el uso, goce, disfrute y libre disposición del inmueble ubicado en ¿no? Declare, constituya o condene un dar, un hacer, un no hacer, un abstenerse. Así declaro. ¿Sí? Entonces, después, los hechos en los que el actor funde su petición, en los cuales precisará los documentos públicos o privados que tengan relación con cada hecho, así como si los tiene o no a su disposición. De igual manera, proporcionará los nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos. Asimismo, debe narrar, enumerar y narrar los hechos, exponiéndolos sucintamente con claridad y precisión. Bueno, después, entonces ponemos los hechos. Permítanme un segundo. Perdón. ¿Sí va quedando claro? Sí, profe. Sí. Gracias. Bueno. Ok. Los hechos. Son los hechos constitutivos. Y aquí entra toda la teoría del libro que les dije. Hechos positivos, negativos, directos, indirectos, ¿no? Son los hechos, no es cualquier hecho, son los hechos que van a actualizar la hipótesis normativa que va a generar la consecuencia de su premisa normativa. Es decir, los hechos que sustenten esto. Lo que van a hacer, van a agarrar esto y lo van a pasar acá. Para que
ordenen su pensamiento y ordenen sus hechos. Entonces, si ustedes piden que se declaren que es propietario, ¿cuál es el primer hecho? Que soy propietario de tal inmueble Propietario. desde tal fecha con Y el fundamento suscrito Soy es propietario propietario. del inmueble. en la escritura. Acuérdense que lo vendió. Entonces, más bien, el suscrito, adquirí la propiedad del inmueble o imputen en los hechos. El señor Felipe Ramírez Moscoso, el 7 de enero de 1999, el señor tiempo, modo, lugar. Tiempo, modo, lugar. El 7 de enero de 1999, el señor Felipe Moscoso, sujeto, verbo, sujeto, verbo. El señor Felipe Moscoso me donó la propiedad, me donó el inmueble ubicado en ¿cómo lo acredito? Con la copia certificada del primer testimonio de la escritura pública expedida por, que acompaño como anexo 1. ¿Sí? Entonces, aquí estamos con la primera, que me declara que son propietarios. Después, el 15 de marzo de 2005, el suscrito doné a la señora Antonia Juárez Pérez y esta recibió el uso, goce, disfrute y libre disposición del 50% del inmueble ubicado en ¿cómo lo acredito? Con la copia certificada del primer testimonio de la escritura publicataria. ¿No? Anexo 2. No es a lo loco. Son los antecedentes. Estamos hablando de inicio, desarrollo, extinción. Luego, ¿qué pasó? 3. El 20 de junio de 2011, el juez primero civil de la Ciudad de México dentro del juicio ordinario civil
321 diagonal 2010 declaró la revocación de la donación de la referida donación y condenó a la señora Antonia a devolverme el inmueble ubicado en, como lo acreditó, con las copias certificadas de todo lo actuado dentro de dicho juicio, que acompaño como anexo 3. ¿Sí? Después, ¿qué pasó? Impútenle los hechos a los demás. 4. El 30 de mayo de 2013, la señora Antonia celebró con el suscrito. Vean los verbos, Vean los verbos, porque los verbos les van a servir para hacer posteriormente el pliego de posiciones y las preguntas. Los verbos. Un convenio judicial en que las partes nos obligamos a vender el inmueble, pagar las deudas y repartirnos el remanente, ¿no? Como lo acredito, con las copias certificadas de todo lo actual que he acompañado como anexo 3. ¿No? Luego, O sea, ahí, una pregunta, ahí en ese convenio judicial se puede acudir ante el mismo juez donde se llevó la misma causa y sí, todo, y sí, pues ya, después está la sentencia y todo, bueno, pues ya llegamos y disculpe señor juez, pero es que queremos celebrar convenio y ahí mismo se celebra, así es, ok, gracias. así es. Luego, el 15 de enero de 2014, la señora, impútenle los hechos a los demás. La señora celebró con el suscrito un contrato privado de compra-venta respecto del inmueble ubicado en tal. Como consecuencia de lo anterior, la señora Antonia
Impútenle los hechos a los demás porque eso les va a servir para elaborar su pliego de posiciones y su testimonial, su cuestionario. La señora Antonia recibió del suscrito el uso, goce, disfrute y libre disposición del inmueble ubicado en seis. El 20 de enero de 2015, la señora Antonia fue obligada a salir del inmueble referido por diversos sujetos por medio de violencia. Como lo acredito con la testimonial de dicha persona, así como de los señores. Ojo, cuando son hechos de terceros que deriven de que a ustedes no les conste, a efecto de que no incurran o se protejan por un fraude procesal, el 20 de enero la señora Antonia, de acuerdo a lo que me manifestó, ¿sí? De acuerdo a lo que me manifestó, fue obligada. Yo no lo estoy afirmando, ella me lo dijo, ¿no? Fue obligada a salir del lugar. Ok. Entonces, no nos perdamos que declare que soy propietario. Que declare la nulidad de existencia del primer contrato, del segundo contrato y del tercer contrato. Entonces, ahora vamos a establecer los elementos constitutivos de la acción de la nulidad del primero, segundo y tercero. Entonces, ¿cuál sería el hecho constitutivo de la nulidad del primero? El 21 de febrero, no, perdón. De una búsqueda que realicé en el registro público, que le ponen todos los datos, ¿no? Completos. Obtuve el folio real del inmueble y me percaté de que en el mismo está inscrita una compra-venta, una escritura, tal, expedida por tal, de fecha tal, en la que supuestamente el señor, impútenle los hechos. El señor Emiliano Sánchez Villegas
me compró dicho inmueble por la cantidad de en tal. Entonces estamos con los hechos constitutivos de la nulidad. ¿Cuál sería el hecho constitutivo de la nulidad si estamos hablando de que, si estamos hablando de que, hay falta de, perdón, pero si no, no me da tiempo. Estamos hablando de que hay una inexistencia por falta de objeto, ¿no? En la primera. Ya dijeron que lo encontraron. ¿Cuál sería el 8? Es el Por caso. una cantidad menor, ¿no? Que quedamos que como era una cantidad menor de lo que normalmente cuesta el inmueble, con esos hechos íbamos a poder deducir que de ninguna manera en un sano juicio se iba a vender un inmueble que esté en todo en regla en un precio menor. Eso era para el segundo y tercero. Para el primero no hay consentimiento. Para el primero es el caso que en la primera supuesta compraventa el suscrito no expresé mi voluntad. Pues no firmé dicha escritura ni estuve el día en la notaría, sino me encontraba trabajando en... Aquí está la falta de la voluntad. Es decir, no expresé mi voluntad. Esto le consta. No nos perdamos a los señores. Por eso tenemos que agarrar nuestras prestaciones. Primer contrato por falta de consentimiento, ¿no? Entonces aquí ya no hay. No expresé mi voluntad. Luego, las del segundo contrato. Lo mismo. Nueve. Y una vez que acredité en el acto público, me percaté que el mismo está inscrita una segunda escritura en la que supuestamente el señor Emil, aquí sería el segundo, ¿no? José Luis Solís Vega, no, Marta. En la que supuestamente la señora Marta le compró al señor Emiliano Sánchez Villegas el inmueble por la cantidad de, ¿no? Y aquí nueve, 10. 10, ¿cuál sería la nulidad de la segunda compraventa? La falta de, habíamos dicho que la falta de objeto, ¿no? Es el caso que la segunda compraventa carece de objeto que pueda ser materia del contrato, porque al ser declarada porque
Si usted declara la nulidad de existencia del primer contrato, entonces, ¿qué? El señor Emiliano Sánchez Villegas vendió un inmueble que no es de su propiedad, ¿no? O lo pueden estructurar de otra manera. Imputándole el hecho. El señor Emiliano, o el día, el señor Emiliano vendió un inmueble que no es de su propiedad. Porque la segunda supuesta compra-venta carece de objeto. Lo cual será confirmado cuando usted declare la nulidad y o inexistencia del primer contrato. ¿Está de acuerdo? Sí. Ok. Luego, acuérdense que la segunda es porque la segunda es porque carece de objeto y además para tirar al tercero adquirente buena fe tenemos que, ya son las 9, ¿tienen 5 minutos para avanzarle un poquito más? Sí. 10. Sí. Sí, Sí, licenciado, sin profesor. problemas. Ay, ¿qué hice aquí? Algo hice, ya. Bueno. Y luego van a decir aquí en el 11, el día tal, el perito evaluador concluyó que el valor comercial del inmueble a la fecha de la segunda compraventa es de 20 millones de pesos. Y el precio fijado por las partes, impútenle los hechos, por los señores Emilio Sánchez Villegas y Marta Galindo Velázquez fue de 3 millones de pesos. ¿No? ¿Cómo lo acredito? Con el dictamen o con el avalúo que acompaño como anexo cuatro.
¿Sí? Ahora, lo mismo de la tercera compraventa. De una búsqueda, me percaté que no está inscrito una tercera compraventa. En donde supuestamente la señora, aquí sería, o el señor José Luis Solís Vega, le compró a Marta, ¿no? El inmueble, ¿no? Entonces, el día tal, la señora Marta vendió un inmueble que no es de su propiedad porque la tercera supuesta compraventa carece de objeto que pueda ser materia del contrato, lo cual será confirmado cuando usted declare nulidad con existencia del segundo contrato. El día tal, el perito evaluador concluyó que el valor comercial del inmueble a la fecha de la segunda compraventa es de 20 millones y el precio fijado por los señores Marta Galindo y José Luis Solís Vega fue de 4 millones de pesos. Como lo acompaño con el abuelo que acompaño como anexo 5. Entonces aquí ya están los hechos constitutivos de la declaración de nulidad del primero, del segundo, y por lo tanto ya se actualiza para la consecuencia de que los condene a devolverlo, ¿no? Y a pagarle y de ahí, bueno, ya vienen las demás. Lo vamos a dejar hasta aquí. Lo voy a guardar para que no lo usamos mañana. Bueno, ya para terminar, ¿queda claro hasta aquí cómo se va construyendo las prestaciones que tiene que ver con la consecuencia jurídica de su hipótesis normativa, de su premisa normativa, cómo se constituyen los hechos, que son los hechos constitutivos de su hipótesis normativa con la que persiguen conseguir la consecuencia legal? No son los hechos que quieran. Inicio, desarrollo, extinción. Que actualice la hipótesis normativa. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe, todo muy bien. Todo Muchas bien, gracias. profesor. Gracias. ¿Ya ven que no necesitan machotes? Sí, profe. Con este vamos a tener. Aunque si se acostumbran a usar machotes, no van a aprender esto. Esto lo estamos haciendo de cero con lo que aprendimos. Entonces, bueno, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Está claro? ¿Está confuso? ¿Crítica o idea? No. Mil gracias, profesor. Excelente, profesor. ¿Nada? Bueno, pues nos vemos mañana a las 7. Ahorita les mando la jurisprudencia sobre el tercero adquirente de buena fe. Pónganse a estudiar el Código de Procedimientos Civiles en cuanto al artículo 95, y al artículo 255 y al artículo 260, por favor. ¿No? Sí, profesor, gracias. Bueno, Sí, profesor, gracias. nos vemos mañana. Saludos. Bye. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Buen día. Buen día. Gracias, profe. Bye. Bye.
Gracias, bye. Oiga, Hasta una cosa, mañana. perdón, Muchas me gracias, han mandado mensajes, no les he podido contestar, de verdad.